Sí, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros reunidos en esta tarde. Agradeciendo de antemano al doctor Luis Enrique Chaparro que nos va a dar su ponencia el día de hoy y también agradeciendo a los colegas que van a estar conectados con nosotros en esta tarde para aprovechar este espacio que va a estar, eh, nos va a brindar muchísima ayuda e información también al respecto de cómo vamos a tratar a estos pacientes eh, en este aspecto tan sensible como es el dolor durante su periodo perioperatorio. De tal manera que me permito introducirles a ustedes al doctor Luis Enrique Chaparro, ¿verdad? Él es anestesiólogo que en estos momentos se encuentra laborando en la Universidad de Toronto en el Hospital St. Mary's. El doctor también ha cursado y ha sacado una subespecialidad en dolor por cáncer en la Universidad Javeriana. También el doctor presenta un fellow en dolor crónico no maligno de la Universidad de Toronto en el Queen's University, y también sacó el doctor un curso en medicina perioperatoria en la Universidad de Toronto. De manera que, agradeciendo la asistencia de todos ustedes, le doy paso al doctor Luis Enrique Chaparro para su ponencia. Muchas gracias. Ok, ¿sí me escuchan? Ok. Muy buenas tardes a todos. Primera vez que hablo para un público nicaragüense y me da mucha alegría y sobre todo ver que hay ya conectadas 54 personas. Les agradezco y Dios los bendiga y ojalá sea muy grato para todos ustedes, digámoslo, los próximos minutos, digámoslo, la próxima hora de conexión. Mi intención, más allá, digámoslo, como de mostrar evidencia científica, es que todos participemos y todos aprendamos de lo poco que yo entiendo sobre analgesia perioperatoria. Es un universo que hace muchísimo tiempo ando explorando. Hace más de 20 años, cuando había hecho la residencia de anestesia por primera vez en Colombia, y vine a reforzarlo cuando me vine para acá, para Canadá, en el 2007, y que tuve que, por cuestiones de circunstancias académicas, me tocó volver a repetir la residencia. Entonces, digamos lo que en cierta parte es académicamente muy fructífero, pero también es una cosa fuerte desde el punto de vista humano. Cualquier pregunta que tengan, vean, con toda la tranquilidad, para mí no hay preguntas de bajo nivel o de alto nivel. El que tiene la pregunta es porque es algo importante para él o para ella, y en la misma manera, pues vale la pena, digámoslo, como llevar a cabo la respuesta, mirar cuál es la pregunta y tratar de encontrar la respuesta. Yo la verdad no sé hasta qué punto ustedes saben de analgesia perioperatoria, y por mi parte, pues yo les garantizo que todo lo que les pueda compartir en la próxima hora lo voy a hacer. Lo otro es que tienen que tener muy presente que yo trabajo sobre todo investigación. Si ustedes me buscan en Google, van a encontrar que yo he hecho varias revisiones sistemáticas de analgésicos perioperatorios, de medicaciones para control de náusea y vómito, y me centro sobre todo en revisiones sistemáticas. Entonces, de pronto, si empiezo a hablar como muy enredado para ustedes, que el OR, que el número necesario a tratar, por favor me dicen, porque es que mi interés no es, digámoslo, descrestarlos y ponerme en un pedestal, sino que mi interés es que pongamos todo al nivel que nos conviene para todos, es decir, que entendamos cómo se maneja el dolor perioperatorio en estos días, o bueno, en la última década. Bueno, veamos. Como siempre, a mí me parece que es muy importante, digámoslo, arrancar hablando de un libro que yo siempre lo he visto como con muy buena referencia, y es este libro que ustedes pueden bajar de Google. Ustedes escriben Acute Pain Management Scientific Evidence y se los deja bajar gratis todo el PDF. Son como 400 páginas de todo lo que uno debe saber de dolor agudo, y lo explican pasito por pasito. Se van en los capítulos: el dolor para los niños, el dolor para los ancianos,
cómo manejar el dolor de un paciente con apnea del sueño, cómo manejar el dolor de un paciente con abuso de opioides, cómo manejar el dolor de un paciente si tengo una PCA, etcétera, etcétera. Y tiene la mejor evidencia científica sin ninguna duda. Me disculpan que las diapositivas estén en inglés, pero es que tuve que trabajar todo el día y me dio pereza hacer la traducción, pero con muchísimo gusto les voy a hablar de lo que dicen las diapositivas. A mi modo de ver, y también espero que ustedes lo vean al final, la forma que uno debe prescribir los analgésicos no es como, digámoslo, como la literatura se lo quiere presentar a uno, que es busquemos el medicamento que sea más efectivo, porque muchas veces en eso se centran los diferentes reuniones académicas. Doctor, ¿qué es mejor, ketoprofeno o ibuprofeno? Doctor, ¿qué es mejor, naproxeno o ketorolaco? Y la verdad, eso no es lo que marca la diferencia. Como todos o la mayoría de ustedes saben, las diferencias entre un antiinflamatorio y otro son muy pequeñitas en cuanto a efectividad. Lo que hace la diferencia cuando uno maneja antiinflamatorios es saber cuál es el antiinflamatorio que puedo usar de forma segura, es decir, que no me le vaya a hacer daño al paciente y que me le otorgue esa efectividad que estoy buscando. Puse, digámoslo, la parte de coadyuvantes en medicina del dolor, es básicamente porque en este momento, si ustedes tienen un paciente con dolor, posiblemente piensen en el uso de los antiinflamatorios, que como ya me mandaron una lista, ustedes tienen una lista de antiinflamatorios que es larguísima. Yo les soy muy honesto, aquí en Canadá y en el hospital donde yo trabajo, solamente tenemos 3 antiinflamatorios. Uno para vía intravenosa que se llama ketorolaco, que yo sé que ustedes lo tienen, y 2 o 3 medicamentos antiinflamatorios para vía oral, que sería el celecoxib, el otro es el naproxeno y el otro es el ibuprofeno. ¿Que extrañamos tener ketoprofeno? La verdad, no. ¿Que extrañamos tener dipirona? La verdad, no. ¿Que extrañamos tener, digámoslo, el tramador en el perioperatorio? Que yo sé que ustedes lo utilizan mucho porque ya tuve la oportunidad de hablar con algunos de ustedes. La verdad, no. Y aquí en Canadá mucha gente odia el tramadol y ya les voy a decir por qué. Entonces, esta diapositiva también es en cuanto a eso, es decir, no se pongan a leer literatura que revisiones sistemáticas, que a buscar qué es lo mejor. Lo que hay que buscar es lo que es más seguro y eso no lo dicen las revisiones sistemáticas. Lo dice gente, digamos lo que se ha ido más allá de la revisión sistemática y que ha buscado cuál es el perfil de cada uno de los medicamentos que podemos utilizar para el dolor postoperatorio. Por ejemplo, yo no sé si a alguno de ustedes le tocó la época del escándalo del rofecoxib, del Vioxx. Eso fue un palazo muy grande y eso fue una señal de alerta que la industria farmacéutica todavía trata de ocultar en la medida en que ocurrió que por primera vez, digámoslo, la literatura está identificando que además de que los antiinflamatorios daban gastritis, podían generar incremento en la tasa de morbilidad cardiovascular. Y como sucede muy frecuentemente dentro de la industria farmacéutica, lo de la paila llena de cangrejos, yo no sé si ustedes han visto una paila llena de cangrejos, me imagino que sí. Cuando un cangrejo está tratando de salir cuando la paila está ardiendo, ¿qué hacen los demás cangrejos? Jalan ese cangrejo hacia abajo. O sea, aquí nos morimos todos. Y eso pasó en términos de morbilidad cardiovascular y antiinflamatorios. Ellos dijeron, se cayó el rofecoxib, se cayó el Vioxx, pues nos caemos todos. Y en esa caída nos dimos cuenta que el diclofenac, que es uno de los medicamentos con los cuales ustedes manejan bastante allá en Nicaragua, es un medicamento que tiene un perfil muy parecido al Vioxx. Primer mensaje, yo diría, el diclofenac no es una muy buena idea para manejar en pacientes por encima de los 60 años
y menos aún en pacientes con algún riesgo cardiovascular o cerebrovascular. ¿Por qué? Porque el diclofenac incrementa el riesgo de trombosis tanto en el corazón como en el cerebro, y eso no vale la pena cuando tenemos medicamentos como el naproxeno o el ketorolaco, que no tienen ese perfil procoagulante que tiene el diclofenac. Ahora, en esta diapositiva lo que les estoy mostrando es, digámoslo, un estudio que les administraron a los pacientes por solamente 7 días. 7 días antiinflamatorios. Y la mayoría de las veces eran ibuprofenos o ketorolacos, y se dieron cuenta que, bueno, podemos administrarlos por 7 días, es seguro, pero más allá de los 7 días, por ejemplo, para falla renal aguda, si el paciente tiene obesidad, tengo que tener ese punto, digámoslo, presente en la cabeza. Si el paciente es obeso, mejor limito el uso del antiinflamatorio a menos de 7 días para que no me le vaya a dañar el riñón. Si el paciente es hipertenso, como ven los números, el odds ratio es más grande en el paciente hipertenso. Y eso quiere decir que hasta cierto punto, en un paciente hipertenso que le manejo antiinflamatorios por más de 7 días, las cifras tensionales se tienden a exacerbar más si yo solamente limito la terapia antiinflamatoria por menos de 7 días. Lo otro es con la diabetes. Como pueden ver ahí, en pacientes diabéticos, si les doy más de 7 días de antiinflamatorios, tienen más posibilidad de falla renal aguda. Y lo mismo en los pacientes añosos. Yo soy un añoso. Así no me lo crean, yo tengo 47 años. Y como pueden ver en la tabla, entre más años ustedes tengan, mayor posibilidad que el riñón no le guste que usted esté tomando antiinflamatorios por más de 7 días. Y eso tiene que quedar presente. Ahora, este es otro estudio en el cual estaban demostrando no solamente lo del problema del riñón, sino lo del problema cardiovascular. En los mismos 7 días, pero con una cohorte diferente, en un estudio que fue publicado en Circulation, que como todos sabemos no es lo mismo jugar en el Real Madrid o Barcelona versus jugar en el América de Cali de Colombia, cuando estamos hablando de fútbol. Por lo mismo, todos los estudios que les voy a mostrar en este momento son estudios que están publicados en revistas de altísimo impacto. Y por lo mismo, entonces, uno queda como con más satisfacción, como con más tranquilidad de creer lo que la información lo que la revista nos está mostrando. Aquí este artículo lo que está mostrando es que cuando administro antiinflamatorios por más de 7 días, tengo una mayor posibilidad de que el paciente se me infarte, se me muera e incluso haga fibrilación auricular, que en una segunda parte del artículo lo muestra. Esta es una tabla que yo creé, en la cual, digámoslo, el riesgo de muerte, ellos lo ponen cuando el paciente está tomando ibuprofeno menos de 1.200 miligramos al día versus ibuprofeno más de 1.200 miligramos al día, comparado con naproxeno, celecoxib, diclofenac. Como ustedes pueden ver en la parte baja de la tabla, cuando estoy hablando de diclofenac, el diclofenac incrementa el riesgo cardiovascular incluso desde el primer día de la administración. Cuando digo desde el primer día, no es que una dosis única intraoperatoria de diclofenac me vaya a infartar a un paciente. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si usted deja al paciente con diclofenac por horario, cada 8 horas, como muchos lo hacemos, y es un paciente cardíaco, tiene una alta probabilidad, comparado a si lo hubiera manejado con ibuprofeno o con naproxeno, que se infarte. Lo mismo sucede con el celecoxib, como lo pueden ver en la tabla, y quizás la medicación que tiene mejor perfil de seguridad en un paciente cardíaco o cerebrovascular sería el naproxeno, que como todos sabemos, el naproxeno es un medicamento que los estudios, digámoslo, in vitro muestran que cuando damos incluso una sola dosis de naproxeno, tenemos una inhibición plaquetaria por encima del 80%. Es decir, el naproxeno tiene un perfil antiplaquetario muy bueno y de esa manera entonces mantiene protegido al paciente cardíaco. Entonces, hacia allá es lo que voy. Y vuelvo e insisto,
olvídense de la efectividad de naproxeno versus ibuprofeno. Lo que hay que buscar es el medicamento que se, digámoslo, adecue para la necesidad específica del paciente que estoy manejando. Esta diapositiva viene desde la FDA y lo que me está diciendo esta diapositiva es que yo idealmente nunca, lo que se dice nunca, en un paciente que requiera aspirina, le debo dar concomitantemente ibuprofeno. ¿Por qué? Porque los pacientes que están tomando aspirina, la aspirina se tiene que anclar a la plaqueta y ese proceso de anclaje dentro de la plaqueta para impedir la agregabilidad lo interrumpe el ibuprofeno. ¿Qué es lo que pasa entonces? Un paciente que le estoy dando aspirina y además ibuprofeno, potencialmente la aspirina no le está haciendo nada. Y si se infarta, no es porque el ibuprofeno lo infartó, es porque la aspirina no está haciendo ningún efecto porque el ibuprofeno lo está bloqueando. Entonces sí, hay un problema con el ibuprofeno, pero no es cuestión, digámoslo, como de efectividad, es cuestión de seguridad. Mensaje número 3 o 4 de la noche, en mis pacientes que requieren aspirina, ya sea indicada porque ya para prevención secundaria de infarto de miocardio, para prevención secundaria de evento cerebrovascular, para preeclampsia, para lo que sea, a esos pacientes no los voy a manejar concomitantemente con ibuprofeno. Ahora, lo que les estaba diciendo con respecto a los antiinflamatorios y el riesgo cardiovascular. Los antiinflamatorios incrementan el riesgo de fibrilación auricular. Tristemente, todo lo que la literatura que tenemos últimamente antiinflamatorios es en cuanto a seguridad, que no son tan benignos como creíamos. Y estas fibrilaciones auriculares que se generan por los antiinflamatorios son básicamente porque los antiinflamatorios con más perfil COX-2, como el diclofenaco o como el celecoxib, incrementan la posibilidad de microémbolos dentro de la circulación coronaria y esos microémbolos, digámoslo, como que alteran el inotropismo cardíaco e incluso los pacientes, si usted los manda para la casa que tienen una historia de falla cardíaca y usted los manda con 7 días de tratamiento de antiinflamatorio, esos pacientes pueden hacer una exacerbación de la falla cardíaca, incluso solamente asociada al antiinflamatorio. Y una de las, digámoslo, como de las expresiones clínicas de esa exacerbación de la falla cardíaca es básicamente la fibrilación auricular. Básicamente, como todos sabemos como anestesiólogos, por una sobrecarga hídrica que generaría el antiinflamatorio. En ese sentido, yo no sé si ustedes escucharon que esta semana el segundo científico que ha sido condecorado con el Nobel de Medicina, David Julius, fue condecorado esta semana pues por encontrar, digamos, los receptores relacionados con la temperatura en el sistema nervioso periférico. Pero el primer Nobel de Medicina ocurrió en 1972 para un británico, John Vane, que fue el que en el 1972 dijo, vean, los antiinflamatorios no esteroideos funcionan porque por prostanoides, por inhibición de prostanoides. Y lo que sabemos de los prostanoides hasta este momento, en el 72, es que generan dolor. Ustedes tienen dipirona ya, ¿no? Si quieren me responden. Ok. Sí, listo, sí tenemos. Ok. El cuento de la dipirona es un cuento, digámoslo, de hadas o de Cenicienta. La dipirona era el medicamento más apetecido y más popular y más efectivo para el manejo del dolor en los años 50 y 60 en Estados Unidos. Pero digámoslo, a este boom que se generó en esa época por los antiinflamatorios, le buscaron la caída, como decimos en Colombia. Y la caída es que hicieron, digámoslo, una bulla muy grande que la dipirona generaba granulocitosis. Y como todos sabemos, sí, está relacionada con granulocitosis, pero hay más posibilidad que yo me muera de un infarto de miocardio con antiinflamatorios como el diclofenaco a que yo me muera por una granulocitosis por dipirona. El día que quieran hablamos de dipirona toda una tarde
y ese es de los pocos medicamentos de la farmacopea latinoamericana que de verdad no tengo acá y me da mucha lástima que no tenga, porque la dipirona es una cosa fantástica. Aquí lo que les estaba mostrando, si ustedes quieren un medicamento que genere como inhibición antiplaquetaria, necesitan uno que tenga más inhibición COX-1, como sería el ketorolaco, como sería el ketoprofeno, como sería el naproxeno o el ibuprofeno. Pero si ustedes, por el contrario, lo que están pensando es, yo no quiero, este paciente está muy sangroso, le quiero dar un antiinflamatorio, yo no quiero que me sangre más, pero necesito el antiinflamatorio. En ese sentido, entonces ustedes pueden usar el meloxicam, el celecoxib o el diclofenac, que ese es el real beneficio de sus antiinflamatorios. Disminuir la posibilidad de que el paciente sangre comparado a si manejo a ese paciente con antiinflamatorios con más perfil COX-1, como lo ven en la tabla que les estoy mostrando. En lo que les decía de la medicina basada en la evidencia, yo no sé si alguno de ustedes ha leído, digamos, lo de los números necesarios a tratar, lo del NNT. Esa vaina es una vaina que crearon los británicos, los de la Universidad de Oxford, Henry McQuay, Andrew Moore, etcétera. Y lo que hacían es, digámoslo, como buscar el perfil de efectividad de los diferentes antiinflamatorios que tenemos en el mercado. Si ustedes miran el NNT, el número necesario a tratar, entre más chiquito sea, es más efectivo el medicamento, más efectivo, porque, digámoslo, un NNT de 2 significa que yo tengo que tratar a 2 pacientes para encontrar al menos en uno de ellos el efecto que estoy buscando. Si el NNT es de 4, necesito tratar a 4 para encontrar el efecto en 1. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, el NNT, cuando yo combino acetaminofén con ibuprofeno, es muy bueno. Cuando es 1 gramo de acetaminofén con 400 miligramos de ibuprofeno, es buenísimo. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Que estos medicamentos son tan buenos, tan efectivos, que se consiguen en el supermercado. Y la gente dice, usted todo un especialista en dolor y 20 años trabajando con medicina del dolor y me viene y me formula acetaminofén con ibuprofeno. Eso a la gente no le gusta, le parece cómico que, tuve que venir a un especialista para que me formulara esto. Pero es que la realidad de la vida y la realidad de la evidencia es que funciona muy bien. Y como pueden ver en uno de los renglones, ahí está la dipirona. La dipirona funciona excelente y funciona muy parecida a utilizar ibuprofeno con acetaminofén. El etoricoxib, no sé si ustedes lo tienen, etoricoxib. No creo. Tenemos. Uy, es que la industria farmacéutica, los de la industria farmacéutica son unos arpías y por eso es que a mí no me invitan a congresos, porque donde pueden meterlo, lo meten. Aquí trataron de meter el etoricoxib, pero el problema es que como tiene un perfil tan COX-2, pues entonces, y malo para el paciente cardiovascular, por lo mismo, entonces nunca pasó, digámoslo, la barrera de Health Canada. Health Canada es el equivalente a la FDA. Como pueden ver, el que más usamos en el perioperatorio, con toda la honestidad les digo, es ketorolaco. Y muchas veces, en la inmensa mayoría de los casos, yo utilizo entre 15 a 30 miligramos de ketorolaco. De ahí en adelante, yo diría que uno no necesita más. Si usted quiere administrar el antiinflamatorio y no tiene el antiinflamatorio por vía venosa, no se estrese, papá. Lo único que tiene que hacer es tener la disponibilidad del celecoxib o el ketoprofeno o lo que usted quiera administrarle al paciente y dárselo con un sorbito de agua media hora, 45 minutos antes de entrar a cirugía. Ese es el protocolo en el Toronto General Hospital, hospital número 4 del universo. Allá hacen algo así tan sencillo. Necesitan darle celecoxib porque no ven otra forma de manejar el dolor del paciente durante la cirugía. Le dan 200 miligramos de celecoxib media hora antes de entrar a cirugía, 1 gramito de acetaminofén y listo para adentro. ¿Ok? No hay ningún problema, se absorbe muy bien. Si el paciente no va para una cirugía gastrointestinal, el problema es mínimo y esa pastilla no se le va a devolver durante la intubación.
Usted no se preocupe por eso. Este es otro perfil, el perfil gastrointestinal de los antiinflamatorios, que es el que nos enseñan cuando nos están educando en la anestesia. La verdad, eso no es tan problemático si usted lo está usando en dosis única durante cirugía, únicamente para ketorolaco, y ya les voy a mostrar por qué. Como algunos de ustedes deben saber, el ketorolaco ha sido asociado a que los pacientes hagan fístula o que haya dehiscencia de la anastomosis en cirugía de colon y recto. Entonces, cuando los pacientes vengan para ese tipo de cirugías, no es muy conveniente dejar antiinflamatorio. Y yo creo que eso es muy claro en la literatura. Y uno tiene todas las de perder y ya se los muestro por qué. Esto es, digámoslo, como una tabla que resume toda la información que hay de fuga anastomótica o en la anastomosis cuando los pacientes van para cirugía de colon y recto. Y lo que están mostrando es que hay una mayor posibilidad cuando usted administra antiinflamatorios COX-1 como el ketorolaco, el ketoprofeno, el naproxeno, a si usted administra selectivos COX-2 como el celecoxib o el diclofenac. Vuelvo e insisto, un paciente para cirugía de colon en los 40 años, sin riesgos cardiovasculares, y usted se ve limitado al uso de opioides, no se preocupe, dele un par de dosis de diclofenac las primeras 24 horas y va a estar bien, porque ese sería, digámoslo, el que yo preferiría para minimizar la posibilidad de fuga anastomótica. ¿Por qué eso es importante? Porque es que la literatura es muy agresiva al respecto. En el sentido que por cada 30 pacientes que yo les administro en el perioperatorio, por ejemplo, ketorolaco, hay uno que me va a hacer fuga anastomótica y eso es un desastre. De 31, o sea, no. Entonces, por favor, eviten ketorolaco en cirugías de colon y recto. Riesgo de sangrado. Por muchos años hemos hablado del riesgo de sangrado, que es que el antiinflamatorio tiene más perfil COX-1 y que me va a inhibir las plaquetas y el paciente va a sangrar más. El problema de todos esos estudios y sobre todo de, digámoslo, de las revisiones sistemáticas que se hicieron al inicio del siglo, es básicamente que contaban incluso los estudios donde el paciente sangró porque 3 plaquetas se le salieron de la piel. ¿Sí me entienden? No se buscaba, digámoslo, el sangrado clínicamente significativo. El paciente sí puede sangrar. Sí, hace una quimosis más fácil porque yo le di el antiinflamatorio. Pero lo que importa es el paciente que sangra por el antiinflamatorio, que tuve que devolverme al quirófano. El paciente que sangra en el perioperatorio y tuve que transfundir más. Ese es el sangrado que hay que mirar cuando administramos antiinflamatorios. No sé si han visto a este hombre es José Andrés Calvache, es el editor general de la revista colombiana de anestesiología. Ya volvemos a esa discusión y lo que él le estaba mostrando en esta revisión sistemática es que no hay una diferencia significativa usando paracetamol intravenoso versus usando acetaminofén. A lo que Andresito nos dice ahí, él es muy amigo mío, un tipo queridísimo, y cualquier artículo que tengan allá en Nicaragua para mandarle a la revista colombiana será muy bienvenido, es que no vale la pena gastarse una cantidad horrenda de plata con paracetamol si el acetaminofén, cuando usted lo puede administrar media hora antes de entrar a la cirugía, le va a causar el mismo efecto, es decir, la misma efectividad. Insisto en el gramo es porque hay muchas revisiones sistemáticas, muchos metaanálisis con un acetaminofén. Y el acetaminofén, idealmente en el paciente no hepático, en el paciente sin problemas renales, es un medicamento que se puede utilizar 1 gramo cada 6 horas y ahí está bien. Y yo creo que John Commission vive muy tranquilo mientras ustedes presenten una papelería que no están utilizando más de 4 gramos de acetaminofén al día. La realidad es que uno puede utilizar incluso hasta 8 gramos al día, pero usted no va a hacer una diferencia administrando 4 versus administrando 8. No la va a hacer. Lo otro es que yo creo que, sí, aquí estaba.
Yo siempre enfatizo la parte de seguridad porque eso es lo importante. Enseñanza número 4 del día o de la noche. Nunca administren concomitantemente acetaminofén y warfarina. Los pacientes warfarinizados y que necesitan la warfarina, cuando usted administra acetaminofén around the clock, es decir, cada 6 horas o cada 4 horas o como usted lo quiera, ese INR se va para el cielo, muchachos. Entonces no vale la pena. Busquen una alternativa para el manejo analgésico, porque lo que nos está mostrando, digámoslo, esta revisión es que no hay digámoslo, como un incremento de efectividad y más bien estamos dañando la seguridad y ese paciente con INR de 6, no sabemos de dónde y es porque le están administrando concomitantemente el acetaminofén. Al parecer es digámoslo, que comparten el mismo sistema enzimático para el metabolismo, las dos drogas, el acetaminofén gana y finalmente la warfarina no es metabolizada y se empieza a acumular y el paciente con el INR para arriba. Esta era la que les quería mostrar. Este es un estudio que hicieron en la Universidad de California y que solamente publicaron hace un par de meses, donde estaban mostrando que cualquier antiinflamatorio de los que utilizan en Norteamérica, y estamos hablando de naproxeno, ketorolaco básicamente, no incrementa el riesgo clínico de sangrado. Cuando hablo de riesgo clínico y definido por el metaanálisis, es que no me incrementa el riesgo de un hematoma significativo que tenga que volver a quirófano, ni tampoco me incrementa el riesgo de sangrado que lleve a la transfusión sanguínea. Entonces, en ese sentido, ¿se pueden utilizar los antiinflamatorios? Sí. Si lo hace de forma racional, también mucho mejor. Bueno, con respecto al tramadol, estas son diapositivas que hice hoy. Me perdonan que no digámoslo, no parezcan como así como muy bonitas, pero me llamó la atención que ustedes, digámoslo, utilizan tanto tramadol. Pueden seguirlo usando si ustedes sienten que el tramadol les está haciendo un efecto. Pueden seguirlo usando si ustedes creen que el tramadol hace una diferencia en el manejo de sus pacientes. Yo no vengo aquí a predicar a cambiarles, digámoslo, en la forma en que ustedes actúan con el tramadol. Lo cierto con el tramadol es que históricamente, como todos pueden saber, el tramadol es una molécula alemana y empezó a usarse en Alemania y en Europa a principios de los 80 y después llegó a Latinoamérica, corríjanme si estoy mal, a finales de los 80, principios de los 90. En esa época fue que llegó el tramadol. A Canadá, ríanse, a Canadá llegó en el 2007, 2008 el tramadol. Cuando llegué a empezar a trabajar aquí en Canadá, me dijeron, vea, hay un medicamento nuevo que nos están invitando a probar que se llama tramadol. Y yo, ¿nuevo? ¿De qué me está hablando usted? Bueno, esa es la historia que me parece muy graciosa. Pues imagínense que el tramadol le hicieron las revisiones sistemáticas, le hicieron perfiles de farmacovigilancia y no pasó. Es decir, todavía se consigue en el mercado, pero la fama que le hacen los canadienses al tramadol tan negativa no se la hacen a ningún otro medicamento y lo utilizan pues como cenicienta cada vez que quieren hablar de algo negativo. ¿Por qué? Número uno, el tramadol en su mayoría como molécula es muy parecido a la venlafaxina, que como todos bien saben, molecularmente la venlafaxina es un antidepresivo. Entonces, en ese sentido, nosotros lo llamamos SNRIs, y como pueden ver, las dos moléculas son extremadamente parecidas. No sabemos de dónde sale la analgesia, porque es que si en esas nos centramos, para uno tener un medicamento que me genere analgesia por digámoslo, vías descendentes del dolor, que algún día hablamos si quieren de fisiología, eso se necesitan no solamente una dosis, sino varias dosis seguidas para que usted vea el efecto analgésico. Como yo les dije antes, hay muchos pacientes que usted les administra el analgésico y por eso lo hecho de que usted le cogió la mano, que le dijo que le está dando el medicamento, el paciente se puede mejorar. Como hay pacientes que se mejoran con el tramadol, en muchos casos no sabemos por qué. ¿Por qué? El otro argumento es
que el tramadol como tal no es analgésico, es una prodroga. Cuando hablamos de prodrogas, son medicamentos que necesitan metabolismo hepático para generar analgesia. Lo que pasa con el tramadol es que el tramadol, para generar el M1 tramadol, requiere de una enzima que se llama la CYP2D6. Los que lean de farmacología se podrán dar cuenta que la CYP2D6 es un dolor de cabeza en medicina del dolor. Porque si usted no tiene ese gen de la CYP2D6, usted no metaboliza la codeína a morfina y eso no le va a hacer entonces efecto. Y si usted no tiene la CYP2D6, usted no metaboliza el tramadol. Enseñanza número 5. Si un paciente les dice que él toma codeína y no le hace nada, el tramadol tampoco le va a hacer nada. Así de sencillo. Porque como les dije hace unos pocos segundos, la codeína no es analgésica. La codeína es analgésica en la medida que como prodroga se transforme a morfina dentro del hígado por la CYP2D6 y así me genera el efecto analgésico. No le tenemos que hacer perfil genético a los pacientes para administrarles medicamentos. Posiblemente en 100 años así sea la situación y sepamos cuáles son los medicamentos que se pueden administrar o no. Hacia allá va la medicina del dolor. Pero en este momento lo único que sabemos es que si usted es muy blanquito o muy caucásico, es muy poco probable que su CYP2D6 esté funcionando bien. Pero si usted es muy negrito, muy zambito o relativamente mesticito, es como tirar una moneda y caiga o cara o secho. Y ya se los voy a mostrar por qué. Porque es que la gente que no tiene la CYP2D6 no va a obtener, no hay metabolismo, no van a obtener analgesia. Si usted tiene el CYP2D6, idealmente entonces usted va a generar el M1 tramadol y usted va a generar analgesia. Pero si usted es un metabolizador hepático muy rápido, por ejemplo, los pacientes que toman alcohol, que son metabolizadores hepáticos muy rápidos, usted en vez de ver analgesia con el tramadol, usted lo único que va a ver es efectos adversos, porque va a metabolizar y va a generar mucho M1 tramadol, y ese es el típico paciente que usted le da tramadol y le dice a usted: ay, doctor, no me dé más esa droga porque lo único que me hace es vomitar y vomitar y vomitar. Y va usted y hurga en la historia del paciente y ese paciente tiene un codito bravo para tomar alcohol o está tomando algún medicamento que ayuda o induce metabolismo hepático. Este es un estudio que me lo encontré hoy para esta charla, en la cual es un estudio chileno. Yo no digo que los chilenos sean representativos de la raza latinoamericana. Por cierto, ellos se creen europeos, como todos bien sabemos. Pero lo que muestra este estudio chileno es en una raza mestiza, como somos todos los chilenos, los colombianos y los nicaragüenses, es como tirar una moneda al aire. Es posible que usted tenga el gen, es posible que no lo tenga. Entonces, en ese sentido, ¿estamos de acuerdo en utilizar un medicamento que hay una posibilidad de un 50% que le funcione al paciente? No lo sé. Lo otro con el tramadol, que aquí también le hicieron mucha bulla, es que el tramadol en los pacientes que son insulinodependientes me va a generar más episodios de hipoglicemia. Y eso es claro en la literatura, y los diabéticos tipo 1 no deberían recibir tramadol porque me hacen más hipoglicemias. Y lo otro es que el tramadol como tal, como lo hace la meperidina o incluso peor, también induce convulsiones en los pacientes que lo están recibiendo. Como lo pueden ver en este estudio, sin importar el sexo, sin importar la dosis, sin importar la duración del tratamiento. Incluso desde el día 1, el paciente puede convulsionar y se puede aducir que fue relacionado con el tramadol. ¿Cuál es el mecanismo de la convulsión? No lo sé, y la verdad, ni me interesa. Lo otro es este estudio
digámoslo, de tramadol y las interacciones con antidepresivos tricíclicos o SNRIs o SSRIs. Lo que está mostrando este estudio es, en una compilación grande, una revisión sistemática, es que los pacientes tienen mayor posibilidad de hacer síndromes serotoninérgicos cuando combino antiinflamatorios en un paciente psiquiátrico que viene al quirófano tomando, digámoslo, a diario, alguno de los antidepresivos que les estoy diciendo. Entonces, no se les haga raro que ustedes le administran tramadol a un paciente psiquiátrico que se está tomando juiciosito su droguita para la depresión y en el postoperatorio ese paciente está temblando, está hipertenso, está taquicárdico, tiene clonus, hace hipertermia y hasta de pronto se les puede morir. Como todos bien saben, el síndrome serotoninérgico mata gente. Ahora, otro problema con el tramadol. Esto lo saqué hoy también de la literatura. El tramadol es una droga de abuso y posiblemente uno de los grandes sitios en el mundo donde más se genera tramadol, pero para drogarse y para sentirse high, es en Egipto, y ustedes pueden buscarlo en cualquier página web, el problema tan grande que tienen con el tramadol en Egipto y lo que estaba pasando aquí con el tramadol. Una de las primeras señales es que en las grandes cárceles de Canadá empezaron a traficar con tramadol en una forma tan acelerada como estaba ocurriendo con el gabapentina y la pregabalina. Y por lo mismo, esa fue una de las señales que tenemos que ser más cautelosos con el tramadol. La gente lo utiliza con potencial de abuso. Y como pueden ver aquí en esta tabla que les dejo el tramadol y respecto al número necesario a tratar, pueden ver que los medicamentos, digámoslo como más efectivos de antiinflamatorios, diclofenac y ibuprofeno arriba, y con el tramadol, si usted utiliza tramadol solito, el número necesario a tratar es casi de 5. Es decir, tengo que tratar a 5 pacientes para obtener el efecto que estoy buscando, al menos en uno. Y con la codeína, por el mismo efecto que yo les había dicho del defecto genético, cuando usted administra codeína solita, el número necesario a tratar es 16. Es decir, de ninguna manera es justificable utilizar codeína solita. Si van a utilizar codeína, siempre utilícenla combinada con acetaminofén. Esto, digámoslo, con el perfil que les estoy mostrando acá. ¿Qué hora es en este momento? 5:48 en Nicaragua. Ok. ¿Cuánto más quieren que les hable? Estamos a tu disposición, Luis. Adelante, adelante. Ok. Bueno, hablemos de la dexametasona. Ustedes tienen dexametasona para el manejo perioperatorio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La dexametasona es muy buena. Y la dexametasona, cuando yo era estudiante de medicina, yo decía, pero si esa vaina bloquea por encima del ácido araquidónico, ¿por qué no utilizamos dexametasona para analgesia? Y como pueden ver, es hasta hace muy poquito que estamos utilizando dexametasona en el perioperatorio. Si ustedes utilizan dexametasona, no los 4 miligramos que la Sociedad Americana de Anestesia Ambulatoria recomienda para manejo de náusea y vómito postoperatorio, y se suben a 8 miligramos, o incluso si el paciente pesa 100 kilos, denle los 10 miligramos, no solamente le están protegiendo para náusea y vómito postoperatorio, sino que también están generando un efecto analgésico significativo. La única forma que la dexametasona genera analgesia es, vuelvo y repito, cuando usted da al menos 0.1 miligramos por kilo. El paciente pesa 70 kilos, garantice al menos 7 miligramos. El paciente pesa 90 kilos, al menos garantícele 9 miligramos en el perioperatorio. Y esto es, digámoslo, como la revisión sistemática. No vale la pena ir a los números, pero créanme, con toda tranquilidad, que usted necesita al menos 0.1 miligramos por kilo de dexametasona. Y si el ortopedista les dice, uy, me va a generar una necrosis avascular de la cadera, usted le dice, no señor, hay estudios para disminuir la posibilidad de dolor crónico postoperatorio con dexametasona 40 miligramos, 40.
4,0. No vamos a utilizar esa cantidad. Eso déjeselo al ortopedista. Pero nosotros podemos utilizar hasta 10 miligramos, 12 miligramos y todo va a estar bien. Y como ven en este estudio, con 40 miligramos, los pacientes seguidos a un año no hicieron necrosis avascular de la cabeza del fémur. Lo otro mito con la dexametasona para analgesia, no incrementa el riesgo de infección. Y como todos sabemos, en los últimos 20 años, antes estamos utilizando dexametasona para meningitis bacterianas severas. Entonces, no hay razón que porque me va a incrementar el riesgo de infección. Con la diabetes, es que me va a incrementar la glucosa. Sí, la puede incrementar, pero no es lo mismo en el paciente que viene con una hemoglobina glicosilada controlada por debajo de 5,5 al paciente que viene con hemoglobina glicosilada de 7,8 el perioperatorio. El paciente que viene con su diabetes bien controladita, usted le puede dar dexametasona y no va a pasar nada con las cifras de glicemia. El paciente que viene con una hemoglobina glicosilada por los aires, mejor no se la dé, porque si ha sido difícil controlarlo en la casa, va a ser una pesadilla si usted le da la dexametasona. ¿Por qué lo digo? Por este estudio, vuelvo e insisto, no estoy acá para mostrarles, digámoslo, punto a punto lo de las gráficas, pero lo que estoy mostrando acá es en la gráfica de la izquierda, pacientes no diabéticos, se incrementa las cifras de glicemia de no más de 20 unidades. ¿Ustedes utilizan miligramos por decilitro o milimoles cuando miden la glicemia? Miligramos por decilitro utilizamos, doctor. Exactamente. Entonces, en esas unidades, difícilmente la dexametasona incrementa más de 20 unidades. Es decir, si el paciente llegó con glicemia de 80, la dexametasona le puede incrementar la glicemia hasta 100. Pero más allá de eso, eso no es culpa de la dexametasona. Y en el paciente diabético le puede incrementar hasta 30 las unidades, si el paciente está bien controlado, pero se la puede llevar hasta el infinito si el paciente no tiene cifras glicémicas bien controladas. La otra posibilidad que yo creo que todos han visto en la literatura recientemente, porque es el boom, es utilizar lidocaína intravenosa. La lidocaína intravenosa es un muy buen medicamento, no es nuevo. Para los que sean cuchitos en anestesia, o al menos eso me dijeron los profesores míos cuchitos de Colombia, mi hijo, la lidocaína, esa vaina nosotros la usábamos en los años 60 y dábamos anestesias generales a punta de lidocaína y succinilcolina en infusión. Eso nunca más lo volvamos a ver. Posiblemente nunca más lo volvamos a ver. Pero lo que, si lo hacían, era que hasta cierto punto hay un espectro de seguridad analgésica cuando usted utiliza la lidocaína. Y puede dar un espectro de neurotoxicidad que el paciente básicamente, si usted le sube los niveles muy altos, ni le convulsiona y básicamente el paciente no reacciona absolutamente a nada. Y ese puede ser uno de los perfiles de toxicidad con lidocaína. La lidocaína, ya en los últimos 5 años se han hecho estudios en muchos modelos quirúrgicos, pero la impresión que yo tengo es que en modelos quirúrgicos de cirugía abdominal, sobre todo en cirugías de colon, es donde ha demostrado una mejor efectividad. ¿Hacia dónde va la literatura con la lidocaína también? A cirugías de mama. Al parecer, la lidocaína, cuando la combino, sobre todo con ketamina, tiene una altísima posibilidad de disminuirme el riesgo de dolor crónico secundario a mastectomía. Después de las mastectomías, a las pacientes les pueden quedar, si tenían unas mamas muy grandes, les puede quedar una sensación de teta fantasma. Me perdonan el término. Y en pacientes con mamas muy pequeñas, después de la mastectomía, pueden quedar con zonas de hiperalgesia o alodinia. Y este tipo de alteraciones neurológicas se pueden minimizar si usted deja a los pacientes con lidocaína. Ahora, esta es la revisión sistemática que publicamos este año, que es como una actualización de la que habíamos hecho en el 2013 con respecto a la lidocaína. Como ven ahí, todos los rombitos están para un solo lado.
Eso significa que hay una consistencia en la información de la literatura que está mostrando que la lidocaína es bastante efectiva para minimizar la posibilidad de dolor crónico postoperatorio. Como les habíamos, en esta revisión la publicamos hace como unos 2 o 3 meses por un grupo grande que nos metimos a mirar todos los medicamentos y con todo este boom de la lidocaína encontramos varias cosas que fueron publicadas en otro artículo por un grupo británico, liderado por el doctor Smith que ven ahí en la diapositiva. ¿Qué es lo que dice este grupo? Sí, hay mucho boom de lidocaína, pero ojo, usted no, primero, regla número 1, no le dé lidocaína intravenosa a pacientes por debajo de 40 kilos, porque esos pacientes están muy flacos y esos pacientes son hipoproteinémicos y la fracción libre de lidocaína incrementa en ellos porque no tienen proteínas a donde unirse la lidocaína y hacen neurotoxicidad. Lo otro es, si usted está pensando en ponerle una epidural o ponerle un bloqueo al paciente, no le dé lidocaína porque incrementa la posibilidad de toxicidad, no sea bobo. Lo otro es, cuando vaya a utilizar lidocaína perioperatoria, dele 1.5 miligramos por kilo en 10 minutos y si le va a dejar infusión de lidocaína, no se la deje por más de 12 horas, idealmente. Y si se quiere extender porque el paciente le está yendo muy bien, extiéndase, pero no más allá de las 24 horas. Y cada vez que usted esté dando infusiones de lidocaína, usted tiene que dejarle el intralípido al paciente al lado de la cama. ¿Ustedes tienen intralípido para toxicidad anestésico locales? Si lo tienen, qué bueno. Pues si quieren dejar la infusión de lidocaína, según esta gente, el paciente se va con su infusión de lidocaína y ahí abajito en el chifonier usted le tiene que dejar el intralípido, porque el paciente empieza a convulsionar y la única forma de salvar a ese paciente es poniéndole el intralípido. ¿Cuáles son los pacientes que yo no le doy lidocaína? Vuelvo e insisto, efectividad para todo el mundo. Démosle lidocaína a todo el mundo. Pero seguridad, ¿en cuáles no? En el paciente cardíaco, porque la falla cardíaca incrementa la posibilidad de que usted incremente los niveles séricos de lidocaína de una forma brutal. Pacientes con falla hepática no le van a metabolizar esa lidocaína y se acumula y el paciente se toxifica y se muere de una fibrilación ventricular, perdón. En paciente con falla renal no la excretan, se acumula y ahí tiene el problema. Y el paciente muy flaco, el paciente sin masa muscular. Los pacientes sin masa muscular no tienen esa fase de redistribución de las drogas con la lidocaína, porque la lidocaína es muy, muy dependiente de la redistribución hacia los músculos. Entonces, un paciente de esos flaquitos, de 80, 90 años, que llamamos en este momento en los últimos 5 años frágiles, esos pacientes con diagnóstico de fragilidad, o que uno los ve y uno dice, ese señor todavía está vivo. A esos pacientes no les pongan infusiones de lidocaína, porque esos pacientes le van a hacer toxicidad con lidocaína. ¿Ok? Con la ketamina, pues, ¿ustedes utilizan mucho ketamina perioperatoria o no? ¿Sí? No, no. Ok, saltémonos lo de la ketamina. Pero si tienen ketamina, es una alternativa muy buena. El sulfato de magnesio. ¿Tienen sulfato de magnesio? Sí está. No, el sulfato de magnesio es una maravilla para el control del dolor. Cuando ustedes no tengan, digámoslo, como muy buenas alternativas, hay revisiones de la literatura que están mostrando que el sulfato de magnesio, cuando usted da al menos entre 20 a 30 miligramos por kilo de magnesio, es decir, entre 3 a 4 gramos, usted se lo echa a la bolsa del lactato de Ringer, porque yo nunca uso salino, sino Ringer. Se lo echa al Ringer 2 o 3 gramitos, eso le va a ayudar para el dolor a los pacientes. Más aún en los pacientes desnutridos o alcohólicos, porque esos pacientes desnutridos o alcohólicos sufren de hipomagnesemia crónica. Entonces esos pacientes
No me pregunten por qué, posiblemente relacionado con el bloqueo de los receptores N-metildiaspartato y con el bloqueo en la producción de óxido nítrico sintetasa en el asta dorsal de la médula espinal, está mostrando una respuesta muy buena al sulfato de magnesio. También el sulfato de magnesio disminuye la posibilidad de shivering, de temblor posoperatorio. Muy bueno para eso. El problema, como todos bien saben los que practican anestesia obstétrica, es que el sulfato de magnesio da bradicardia y da hipotensión. Entonces, nosotros todos somos anestesiólogos, sabemos cómo manejar esas dos complicaciones. Esta diapositiva es básicamente, y voy a terminar en los próximos 5 minutos, sea lo que sea, no hay discusión en la literatura, los gabapentinoides no funcionan más, no dan más. Los gabapentinoides fue una cortina de humo que nos metió la industria farmacéutica y esa vaina no funciona para dolor agudo posoperatorio. ¿Ok? Voy a saltarme todas las diapositivas. Los gabapentinoides lo único que han hecho es incrementar riesgo de sobredosis en cárceles, accidentes de tráfico, crimen, y fue un truco que nos metió la literatura. Algún día invítenme si quieren a un simposiecito y les hablo pestes de gabapentina por 2 horas si quieren. Con la marihuana. La marihuana en dolor agudo no funciona. La literatura va a empezar y agresivamente, muy agresivamente nos va a empezar a meter hasta por los ojos que la marihuana funciona. Pero Luis, el perfil Luis, también tenemos marihuana en Nicaragua, no te preocupes. No. Yo de vez en cuando me echo mi gomita de marihuana los fines de semana. Ok, gracias. Hay unas gomitas de marihuana que venden acá. Yo la parto en 4, me como un cuartico y me tomo una copita de Malbec. Esa vaina es la cosa más hermosa del mundo los fines de semana. Pero bueno, a mi punto es que nos metieron en la literatura en los últimos 10 años que hay que empezar a utilizar marihuana. Y la verdad es que para dolor agudo no está mostrando los mejores resultados y en dolor crónico tampoco. E incluso esta señora que ven ahí en la diapositiva se llama Patricia Lavanjón. Es una de las pioneras, digámoslo, en el manejo de dolor crónico postoperatorio. Es un alma de Dios y lo que ella está diciendo es que incluso usted puede hacer hiperalgesia muy parecida a la del de remifentanil cuando usted utiliza marihuana en el perioperatorio. Y lo único que hace es que el paciente vomite más después de la cirugía, e incluso el problema que tenemos con el marihuanero que llega a cirugía, que no son pocos, es que esos pacientes son muy difíciles de manejar en el perioperatorio. Esos pacientes tienen incremento en los puntajes de dolor, incremento en la náusea y vómito postoperatorio, le pueden hacer un síndrome un withdrawal, un síndrome por no estar consumiendo la marihuana después de la cirugía. Hay que dejarlo que siga su marihuanita, que se fuma un cachito al día, hay que darle permiso a ese paciente para que vaya y se fume su cacho, si usted no quiere que le haga un síndrome de desabastecimiento. Y esta, digámoslo, es una de las grandes reglas que también para el dolor agudo perioperatorio. Factor de riesgo, marihuanero que fuma más de 1,5 gramos de marihuana al día, o que está usando aceites de CBD de 300 o más miligramos, o de tetrahidrocannabinol más de 20 miligramos, esos pacientes, usted va a necesitar más agresividad con el manejo del dolor y más agresividad con náusea y vómito postoperatorio, y esos pacientes tienen mayor incidencia de despertar intraoperatorio y por lo mismo sería mejor monitorizarlos con BIS. Con los opioides me gustaría dejarlo, digámoslo, para otro momento, pero digámoslo como el mensaje más grande que tengo con los opioides es: no hay una diferencia significativa entre morfina o hidromorfona. Utilice la que usted quiera, pero utilícela bien. Yo les soy honesto, yo los únicos 2 medicamentos en los últimos 3 años que he utilizado son hidromorfona y remifentanil. No utilizo fentanil. La última vez que utilicé fentanil fue hace aproximadamente unos 2 años en el perioperatorio,
Y la única forma en que me veo obligado a utilizar fentanil es cuando tengo una paciente obstétrica que va para cesárea o una paciente obstétrica para analgesia epidural y de resto no utilizo fentanil. Eso es para otra discusión. Pero a lo que voy es que los opioides, sin importar el opioide que esté utilizando usted en su práctica clínica, entre más viejito el paciente, más posibilidad de depresión respiratoria asociada al opioide. Así el paciente se vea, pues, el tipo del Clint Eastwood que tiene 90 años y parece de 60, usted lo trata como un paciente de 90 y muy juiciosito le titula el opioide porque esos pacientes se deprimen. Depresión respiratoria es muy fácil. Y ya yo creo que eso era como los mensajes que les quería transmitir. Como les dije desde el inicio y como les dije ayer, yo no soy una persona desde el punto de vista administrativo muy bueno. Yo de lo único que sé es comer libro. Soy medio nerdo y lo que hay de la literatura en este momento de analgésicos es lo que les vine a mostrar hoy. Si tienen alguna pregunta, vean, métanse al chat y yo voy leyendo sus mensajes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis Enrique. Definitivamente una charla muy provechosa, bastante interesante, ¿verdad? Nos ha aclarado, nos ha dado vistas muy buenas acerca de cómo es el manejo del dolor en estos pacientes y en realidad que podríamos seguir hablando mucho tiempo acerca del manejo del dolor de estos pacientes y los fármacos que usted utiliza y dejó de utilizar y que en estos momentos todavía aquí en Nicaragua no han venido o seguimos utilizando unos que ya dejaron de utilizarse. Vamos a darle paso a preguntas en el chat, ¿verdad? Le agradecen, doctor, por su excelente ponencia. En realidad que estamos esperando una segunda charla con usted. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Tenemos una pregunta aquí de la doctora Zúñiga. La doctora Zúñiga nos pregunta que le gustaría saber para cirugías de piso pélvico de abordaje vaginal, ¿cuál sería la combinación de analgésico ideal intravenoso para el trato de estos pacientes? Ok. Mi primer mensaje es, cuando ustedes miraban los libros de dolor hace unos 20 años, nos vendían la idea, y sobre todo la industria farmacéutica, porque esos son los mercenarios, que el dolor de la osteoartritis de rodilla se maneja con naproxeno, pero el dolor de la osteoartritis de cadera se maneja con ibuprofeno. Eso no es así. Usted puede manejarlo, usted solamente maneje 2 o 3 antiinflamatorios que usted se sienta tranquilo manejando y es altamente probable que si ese antiinflamatorio no le está funcionando, rotar el paciente a otro antiinflamatorio no le va a hacer diferencia. Ahora, ¿qué puedo decir de los pacientes con cirugía de piso pélvico? Dependiendo del tipo de cirugía, ustedes van a ver muchas pacientes con endometriosis, por ejemplo. Ustedes van a ver muchas pacientes con dispareunia, por ejemplo. Ustedes van a ver unas pacientes con cáncer. Y es el paciente, finalmente, el perfil del paciente el que define la pauta. Porque si es una paciente con dispareunia, usted va e interroga más y esa paciente tiene también cistitis intersticial. Usted va e interroga más y esa paciente tiene criterios para fibromialgia. Usted va e interroga más y esa paciente también sufre dolores de cabeza. Y finalmente usted llega a la conclusión que ese dolor pélvico crónico no es otra sino una manifestación de un síndrome funcional doloroso, que significa el paciente le duele por todos lados. Esos pacientes no hay antiinflamatorio que valga. Lo que usted tiene que hacer es pensar que usted necesita un antiinflamatorio para la cirugía como tal, pero también usted tiene que manejar el perfil psicológico de ese paciente y eso es muy, muy importante. Usted tiene que, si sabe que es una fibromialgia, esos pacientes perciben el dolor de una forma muy diferente. Los que se dedican a anestesia obstétrica saben que hay pacientes con fibromialgia
que así usted le haga el bloqueo con 15 miligramos de bupivacaína, si ella siente una pestañita, se le disparó el dolor. Entonces, en estos pacientes que ya vienen con dolores crónicos previos a la cirugía, no se queden solamente con el bloqueo y que la epidural y esto. Busquen alternativas para manejar cómo el paciente percibe el dolor. Y cuando hablo de alternativas de cómo percibe el dolor es, si es posible y el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica que no ha sido bien definida, optimice esa parte. A nadie les va a decir esto, pero yo se los digo. Esos pacientes les van a llegar súper ansiosos. Entonces, cita con psiquiatría si es posible para manejar cómo perciben ellos el dolor. La ketamina es excelente en ese sentido para disminuir esa percepción del dolor que los pacientes pueden tener en el perioperatorio. No me digan que no tienen ketamina, porque deben tener ketamina. Sí, la tenemos, doctor. Claro. Entonces, dosis bajitas de ketamina de 0.1 a 0.15 miligramos por kilo a la inducción y dejarle 0.1 por kilo durante la cirugía. Eso funciona muy bien en los pacientes psiquiátricos. Lo otro es que el paciente psiquiátrico que le llega al quirófano de una vez con que son muchas de las cirugías pélvicas que llegan con 120, 130 de frecuencia cardíaca, ese paciente está ansioso. Ese paciente no es de bloqueo, que le va a funcionar el bloqueo y el paciente no entiende esas cosas. En esos pacientes usted tiene que disminuir la respuesta simpática. ¿Cómo lo puede hacer? Con medicamentos, por ejemplo, busquen la literatura en Google académico, no en Google, sino Google académico, como el metoprolol a dosis bajas en el perioperatorio en estos pacientes que arrancan taquicárdicos puede generar una disminución del tono simpático en esos pacientes y se van a sentir como más tranquilos. ¿Por qué lo digo? Acuérdense cuando estábamos haciendo los exámenes de medicina que entre los pasillos todo el mundo hablaba del propanolol y tomábamos una dosis pequeñita de propanolol para el examen y nos sentíamos muchísimo más tranquilos. Lo mismo sucede cuando ustedes le dan metoprolol al paciente durante la cirugía. Le baja el tono simpático, se va a sentir mucho más tranquilo. Hay otro medicamento que se llama Precedex. No sé si lo tienen, la dexmedetomidina. Sí, ese tenemos aquí, doctor. Claro, es que los mercenarios de la industria farmacéutica los deben de tener a ustedes aturdidos de desmetomidina. La desmetomidina también a dosis muy bajitas, no la que los mercenarios hablan que dele 1 microgramo por kilo de bolo y después sígalo a 0.5, no. Dosis bajitas de 0.2, 0.3 microgramos por kilo al iniciar la cirugía. Eso le baja el tono simpático al paciente y el paciente sale mucho más tranquilo en el posoperatorio. Y lo otro que podrían hacer es infusiones de lidocaína. Es una muy buena alternativa en cirugía pélvica mayor. ¿Y qué más? Y no, consentir al paciente. En algún momento, si quieren, me invitan y yo les digo cómo la compasión mejora los puntajes de dolor incluso en el perioperatorio. Muchísimas gracias, doctor. Aquí tenemos otras preguntitas, doctor. Nos preguntan el doctor Fuentes si es útil la escalera del dolor de la OMS y qué opioide asociado a AINES recomendaría para el escalón del dolor moderado. Ok, yo la verdad no soy muy, digámoslo, como fanático de la escalera de dolor. Para mí esa vaina se aplanó. A lo que me refiero es que se aplanó es, yo desde el preoperatorio, yo ya sé, ese cirujano es muy agresivo con los tejidos y a ese cirujano todos los pacientes salen con muchísimo dolor. Ese paciente viene ya con dolor preoperatorio, ese paciente tengo que ser agresivo con el dolor. Ese paciente viene con un dolor neuropático, ese paciente tengo que ser agresivo con el dolor. Ese paciente consume opioides en el preoperatorio, tengo que ser agresivo. Entonces, en ese sentido, para dolores que yo anticipo que van a ser moderados, posiblemente solamente le daría 1 gramo de acetaminofén antes de meter al paciente al quirófano, combinado con 200 miligramos de Celecoxib y o 600 miligramos de ibuprofeno. Si usted quiere hacerla bien, hágala bien y barata.
porque es que también vale la pena hacer las cosas baratas que salen bien. Entonces, 600 miligramos de ibuprofeno, 1 gramo de acetaminofén antes de meter al paciente a quirófano y ya no necesita preocuparse de AINES intravenosos ni de paracetamol. Y durante la cirugía lo que hace es darle opioide para dolor moderado, que en mi visión personal, con 0.4 miligramos de hidromorfona, que sería equivalente a 2 miligramitos, 3 miligramitos de morfina al inicio de la cirugía, si es una cirugía de 1 a 2 horas, con eso el paciente tiene. Pero hágalo de esa forma. Y lo otro es que le puede dar durante la cirugía 0.1 miligramos por kilo de dexametasona. La dexametasona es excelente para manejos de dolor moderado severo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. El doctor Guillén nos comentaba de que con tantas interacciones y detalles que requiere la analgesia operatoria en un sistema hospitalario manejado casi exclusivamente por el cirujano, ¿cuál debería ser la intervención del anestesiólogo y el especialista en algología? El algólogo y el especialista en cirugía debe educar al cirujano. El cirujano no quiere aprender, no tiene la más mínima intención de aprender del manejo del dolor. ¿Qué es lo que yo hago cuando yo veo que el cirujano no se siente como muy cómodo manejando la analgesia? Yo le digo, vea doctor, si quiere en las órdenes del computador, déjelo lo de medicina del dolor, déjelo en blanco y yo se lo cuadro. A sus cirujanos les encanta esa vaina. Les encanta esa vaina. O lo otro es, si usted se quiere embolsillar a un cirujano y que de verdad diga, vea, usted es mi anestesiólogo para toda la vida, no es sino que usted le diga, doctor, si quiere yo le hago la fórmula de la prescripción analgésica para el paciente para la casa. A usted le quita 2 minutos, pero le da la posibilidad al paciente que tenga una prescripción segura para la casa y satisface al cirujano. El cirujano va a estar súper feliz trabajando cada vez que está trabajando con usted. Le va a comunicar las cosas más fáciles y van a tener un ambiente intraoperatorio mucho más cómodo. Yo soy de los que pregono que uno no puede estar peleando con el cirujano. Antes el cirujano debe ser el mejor amigo de uno. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Educación. Ustedes sepan, cuádrense, digamos, la prescripción que ustedes se sienten más cómodos y díganle al cirujano, vea, si le va a mandar morfina, doctor, le puede mandar morfinita. Venga, yo se la cuadro, pero no se la dé más de 3 o 4 días, porque después de 3 o 4 días, de acuerdo a este modelo quirúrgico, el paciente no la va a tomar más. Y lo único que va a hacer es generar morfina en la casa de un paciente de un postoperatorio que quién sabe en qué manos va a parar. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Un comentario del doctor Aguilar donde nos solicita, ¿verdad? Una conferencia para el manejo perioperatorio de cirugía de artroplastía de cadera y rodilla. Sería ideal, en donde se aplican muchos de los conceptos vertidos y la relación de anestesiología y ortopedia, que debería de ser muy estrecha para una excelente evolución sin dolor. Bueno, tiene otra invitación, doctor. Listo. Nítido, quedaron bien contentos con la charla. El doctor García nos pregunta, doctor, ¿qué manejo se realiza en pacientes posoperados de columna con fijación con dolor lumbar crónico refractario a analgésicos convencionales? Bueno, yo sé para dónde vas a preguntar. El problema de los pacientes que vienen para fusión, cirugías de fusión, es que en los últimos 15 años se le ha dado jaque mate a los antiinflamatorios porque incrementan la producción de formaciones se generan más osteofitos en la zona de cicatrización de la herida de la cirugía de fusión. Y hay muchos, digamos, los modelos en ratas y perritos y gaticos y tortugas, que cuando usted le da antiinflamatorios, pues los pacientes hacen formación heterotópica de hueso, así es como se llama científicamente. La verdad, eso no tiene, digámoslo, como estudios en la literatura en humanos, en modelos clínicos quirúrgicos, que usted incremente la tasa, digámoslo, de refractura de esas fusiones porque usted le dio antiinflamatorios a los pacientes.
Entonces, si usted cree que ese paciente amerita para un antiinflamatorio y más que es un dolor óseo, es altamente probable que el paciente se beneficie del antiinflamatorio, a no ser que sea un paciente cardíaco, a no ser que sea un paciente renal, a no ser que sea un paciente muy hipertenso o a no ser que sea un paciente con stroke. Pero si es el paciente nítido con solamente la cirugía de fusión, no hay ningún problema. La dexametasona podría ser una muy buena opción en ese caso también, para disminuir la posibilidad o digámoslo, la cascada inflamatoria en el postoperatorio. La otra posibilidad que usted le puede hacer es dejarle una infusión de lidocaína durante toda la cirugía y eso funciona una maravilla. Y la otra posibilidad es una vaina muy agresiva que he visto en algunos centros que le ponen una espinal alta al paciente y para analgesia postoperatoria, pues entonces le dejan o le ponen una dosis única de opioide intratecal, raquidio, es otra posibilidad. Lo otro es, hay información en la literatura con la dexmetomidina, pero digámoslo, la dosis todavía no sabemos cuál es la dosis de dexmetomidina. Todavía estamos usando unas dosis muy altas que lo único que hacen es retrasar la salida del paciente de quirófano. Hay que buscar dosis más bajas. Y lo otro es, digamos, el manejo con opioides. Lo que yo normalmente hago, vuelvo y les insisto, yo soy muy simplista. Yo arranco con mi hidromorfona de 0,4, que es lo mismo que 2 miligramos de morfina. Y en el perioperatorio yo lo que haría es, si ustedes van a manejar esos casos, cada 2 horitas, 1 miligramito de morfina hasta que el paciente salga del quirófano. Y ya. Yo jamás pongo opioides la última media hora de la cirugía, porque eso lo único que hace es incrementar rangos picos del opioide cuando el paciente va a intentar despertar y empiezan a vomitar y empieza la depresión respiratoria en PACU, en recuperación, y eso es un problema. Con los opioides hay que adelantarse y ponerlos al menos 1 hora antes de terminar la cirugía o ponerlos en la inducción. Yo normalmente en la inducción mezclo mi hidromorfona con mi propofol. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Les siguen agradeciendo por la conferencia, ¿verdad, doctor? Y vamos a buscar cómo programar otra charla de este tema tan interesante. Un comentario del doctor Padilla en donde él pregunta que si tiene cabida en este momento la creación de guías de analgesia posquirúrgica hospitalaria guiadas por los anestesiólogos. A ver, yo les soy muy honesto. Yo hace mucho tiempo vivo aquí en Canadá y normalmente lo que usted necesita es un par de enfermeras bien adiestraditas. ¿Por qué me gustan a mí las enfermeras? Porque las enfermeras o los enfermeros, usted les da la pauta de cómo tienen que manejarse los pacientes y ellos la siguen como un relojito. Si ustedes los adiestran y les prometen que ustedes van a ser los encargados del manejo del dolor de los pacientes en el postoperatorio y, digámoslo, hay uno, a términos, digámoslo, como administrativos, ¿quién va a pagar por esas enfermeras? Buscar la forma que el hospital maneje esa parte, pero tener un anestesiólogo haciendo rondas de dolor para mirar cómo van las bombas de PCA no vale la pena. No vale la pena. Que tener un anestesiólogo pagando las dosis de opioides no vale la pena. La inmensa mayoría de las veces, si usted tiene una pauta, unas guías bien claras, una enfermera puede hacer eso y cada vez que ella se sienta, digámoslo, como estresada, que no sabe hasta qué punto ella puede hacer o se siente, digámoslo, como que ese paciente está muy difícil, lo puede llamar a usted al quirófano y le puede decir, vea doctor, ya vi los 15 pacientes de hoy, pero es que hay un paciente muy galludo. Ese paciente galludito, dialóguelo con el anestesiólogo que está de turno y lo cuadran entre los dos. Pero no hay nadie como las enfermeras, porque es que psicológicamente la enfermera está adiestrada o está entrenada para mirar al paciente de una forma más global. A nosotros lo único que se nos ocurre es el mirar niveles metaméricos y dosis y drogas y cosas así. La enfermera es mucho más especial para el manejo de estos pacientes con dolor. Entonces, mis 2 centavitos ahí es en el hospital donde vayan a hacer lo de Joint Commission,
adiestren un par de enfermeras bien adiestraditas a que hagan terapia de dolor, las pueden mandar, por ejemplo, a Bogotá. Yo les digo dónde las pueden mandar, las entrenan bien entrenaditas, cómo hacer el manejo de dolor agudo, y se ahorran un resto de plata. Porque estarle pagando al anestesiólogo para que haga rondas de dolor, eso es botar la plata pues por la canilla. Y incluso se pueden encargar de los pacientes de cirugía mayor, donde el cirujano no se sienta como muy cómodo. La enfermera busca la forma administrativa que ella pueda encargarse de seguir la pauta del manejo analgésico, y el anestesiólogo que está en quirófano lo único que hace es firmarle. Pero a mí me parecen espectaculares las enfermeras. Aquí eso funciona muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Nos está dando una luz acerca de cómo podría ser el manejo en estos lugares. La doctora Vaca nos comenta de que sí se utiliza ketamina aquí para el manejo del dolor, y también felicita a usted, doctor, y desde ya pues está solicitando programar una nueva charla con usted. El doctor Fernando Silva, hace Fernando algo de Silva pediatría. dice de que sería importantísimo sus recomendaciones acerca del manejo de anestesia y el dolor en pediatría, ¿verdad? ¿Tiene algún comentario al respecto, doctor? Pues es que el paciente pediátrico es otro universo, pero y necesita un abordaje completamente diferente, no porque el método quirúrgico sea diferente, no. Una cirugía de columna en un paciente pediátrico es la misma cirugía de columna del paciente adulto. La cosa es que las necesidades del paciente pediátrico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista el ambiente alrededor del paciente pediátrico, son completamente diferentes. Completamente diferentes. El pediátrico, usted no le puede poner una bomba de PCA porque él no sabe qué hacer con eso. El paciente pediátrico es mucho más ansioso. El paciente pediátrico, usted para ponerle una inyección es un problema. El paciente pediátrico, usted puede utilizar mucho más la vía intranasal, que aquí la utilizamos, pero a diestra y siniestra con los pacientes pediátricos cuando no tienen vena. Y el paciente pediátrico, digamos, lo que reacciona de una forma completamente diferente a las técnicas regionales o a las técnicas epidurales. Hay mucha gente que no se siente muy cómoda haciendo técnicas caudales, pero es eso, digámoslo, el paciente, es que siempre es el paciente, es que no es el modelo quirúrgico el que hace la diferencia de cómo abordar. Y en ese sentido, yo sí creería que si le van a meter para Joint Commission manejo del dolor pediátrico, tiene que haber una enfermera que tenga experiencia en el manejo de pacientes pediátricos en piso, que sea la que se adiestre para el manejo del dolor pediátrico. Porque si no van a tener un problema. Los pacientes pediátricos son otra cosa completamente diferente. Así sea la misma hidromorfona, la misma morfina, el mismo ibuprofeno que vayan a manejar. Pero es el ambiente alrededor lo que hace la diferencia de cómo tengo que abordar el problema. Ok, muchísimas gracias, doctor. Estamos bien agradecidos con la información y de la charla que nos dio el día de hoy, doctor. Ya no queremos seguir atrasándolo. De parte del servicio de anestesiología le queremos dar las gracias y vamos a ver en qué fecha pronto nos ponemos de acuerdo para realizar una segunda exposición con usted. Muchísimas gracias. Les introduzco al doctor Baker. Luis, muchísimas gracias. Todos, pues, muchos comentarios agradeciendo tu ponencia y demás, compartir tu experiencia. Creo que mejor imposible, ¿no? Como la película, como nos comentaste, platicando, nos ibas a transmitir obviamente tu experiencia, y muy seguramente esta será una de otras que, tomando tu tiempo, lograremos coordinar. Nuevamente les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Llegamos a tener 90 conectados a esta hora. Nuevamente te agradezco mucho, Luis. Y bueno, un abrazo hasta Canadá a todos y cada uno de ustedes. Esta ponencia va a quedar grabada, pronto la subiremos a nuestro canal. Y bueno, muchas gracias, Luis. Y nuevamente, pues, ya de antemano te invitamos para cuando esto mejore, seguramente aquí a Nicaragua. Muchas gracias. Ok, yo espero la invitación a Nicaragua. Ese es el objetivo, que me inviten a Nicaragua. Seguro.
Seguro, Muchísimas para gracias. que luego sigamos trabajando. Aquí está nuestro director escuchándote y ya le dijimos, ya eso ya está. Sí, esa parte hay que cuadrarla. Hay que cuadrarla. Una playita, como dice. Playita, yo llevo las gomitas de marihuana y ustedes me llevan el vinito. Ok, muchísimas gracias, Luis. Buenas Muchas noches. gracias. doctores. Buenas noches. Bueno, Gracias. pues chao. Chao.